Y vamos a empezar a hablar entonces, ahora sí, de la derivada. Como estamos en un curso de cálculo diferencial, bueno, pues el objetivo justamente es aprender a derivar las funciones, ¿sí? Pero para llegar al punto de poder derivar tenemos que entender qué representa esto, qué significa. Y para entender este significado necesitamos primero haber pasado por todo lo que hemos trabajado sobre el límite, ¿verdad? El concepto de límite y su cálculo y todo lo demás, para poder aterrizar en este punto. Entonces, vamos a hablar de la interpretación geométrica de la derivada. Es decir, en el plano vamos a representar ¿qué es esto? Por definición, la derivada, cuando se trata de una función real de una variable, es el resultado de un límite, ¿ok? Por eso todo lo que vimos antes. Y representa geométricamente la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esa función en un punto cualquiera de la función. Esta es la definición de la derivada, ¿sí? Geométricamente es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto. Vamos a partir entonces de la gráfica de una función, pensando en una línea curva y una secante a esta curva. Si recordamos la geometría, la secante sería esta línea azul, o sea, una línea que toca en dos puntos, ¿sí? Ahora, esta secante cruza a mi gráfica, la gráfica es esta que estamos, la gráfica de mi función es la que está en rojo, ¿sí? Y tiene sus coordenadas, ¿verdad? Vemos que acá, si hago la proyección sobre el X sería A, si hago la proyección sobre Y, o sea, donde está el valor de la función, pues sería f de A. O sea, hacer función de A para saber cuánto vale Y, ¿verdad? F de A. Ahora, este punto de acá es este más esta distancia, la que se está llamando H. Desde aquí, desde P hasta R, se está llamando H. Entonces, es esta misma distancia que hay aquí. Entonces, quiere decir que este punto es A más H y es la proyección del punto Q, ¿sí? A más H. Entonces, si hago la proyección sobre el eje Y, pues va a ser F de A más H. Como podemos ver con las proyecciones, se forma también un triángulo rectángulo que me define el ángulo de inclinación de esa tangente de Q, ¿sí? Entonces vamos a calcular la pendiente, ¿sí? La pendiente la puedo calcular, sabemos con Y2 menos Y1 y X2 menos X1. Si usamos estos valores, A más H, F de A y F de A más H, para sustituir acá, me va a quedar así, ¿sí? Y2, que sería esta coordenada, menos Y1, que sería este de acá, entre X2, que es este, menos X1, que es A. Entonces, esto sería para el cálculo de la pendiente. Dense cuenta que entonces para calcular la pendiente de esta secante únicamente necesitaría yo conocer X y la distancia que lo lleva hasta el otro punto. Son las variables que tengo aquí.
Ahora, en la parte inferior, como tengo A y menos A, pues estas se van a volver 0 y solo me queda H. Ahora, estos dos puntos, imagínense que yo pudiera moverlo, este punto Q, lo pongo acá. ¿Qué pasa? Está más cerca de P, ¿sí? Y lo puedo seguir moviendo sobre la función. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que va a estar cada vez más cerca y cada vez más cerca y cada vez más cerca del punto P. Quiere decir que mientras este punto yo lo recorro, ¿qué pasa con este valor H de acá? ¿Quién se da cuenta qué pasa con este valor H? ¿Alguien me puede decir? También se enchiquece, o sea, o Se hace más pequeño, ¿verdad? más pequeño. Ujú. Se va a hacer más pequeño y mientras más me acerco, más pequeñito y más me acerco, más pequeñito. Y si me pusiera tan junto al punto P, que casi ya no distingo la diferencia, ¿qué pasaría con H? Diríamos que ¿Más entonces, grande? no, al contrario, es tan pequeño, porque ya casi estamos sobre el mismo punto, este valor H sería tan pequeño, pero tan pequeño que diríamos que tiende a valer ¿cuánto? 0, ¿sí? Y cuando hablamos de eso, pues nos estamos refiriendo entonces ya al concepto de límite, ¿sí? Cuando el incremento, o sea, cuando este valor de H tiende a 0. Como H es lo que se aumentó la A para llegar hasta este punto, por eso decimos que es un incremento, ¿sí? Pero si ese incremento se vuelve tan pequeño que se aproxima a ser nada, porque está casi en el mismo punto, entonces el incremento tiende a ¿qué? El incremento tiende a 0. Entonces vamos a calcular ese límite, ¿sí? Cuando el incremento tiende a 0. ¿Quién es el incremento? El incremento es la H, ¿sí? Entonces el límite, o sea, la pendiente que teníamos acá va a ser ahora cuando el límite tiende a 0. Si tomamos el límite de aquí, pues tendríamos entonces la derivada. Tendríamos la derivada de la función, ¿sí? A esta expresión que estamos teniendo acá es una fórmula que se conoce como la regla general de la derivación. Y esta fórmula es la que vamos a utilizar entonces para calcular nuestras primeras derivadas. Entonces observamos cómo, ¿de dónde se obtuvo? Bueno, simplemente de la variación de un incremento. A medida que ese incremento, que era una secante, ¿verdad? Se fue acercando este punto al otro hasta convertirse prácticamente en un solo punto. Y si es un solo punto, entonces eso que era una secante se convierte ahora, esta línea verde, que es una tangente, porque toca solo en un punto, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos nuestra fórmula general de la derivación, que proviene, entonces, ¿de dónde proviene? De la pendiente. Vamos a observarlo también aquí en el triángulo que se formó. Tenemos H, ¿sí? Esta distancia que es el incremento. Y el otro cateto, ¿cuál es el otro cateto? Pues si hago la diferencia de estos dos, sería f de h menos f de a,
¿sí? Entonces es esto que tenemos aquí. Por lo que, entonces, la tangente, ¿sí? La tangente para la secante, ¿cuál es? O sea, su pendiente, ¿verdad? La pendiente es, ¿cuál es? F de A más H menos F de A entre H. O sea, lo que cambia Y entre H. Recuerden que es la tangente del ángulo, ¿no? Lo que indica la pendiente. Entonces, también de esa forma podemos entender y interpretar de dónde sale nuestra fórmula general de derivación. Bueno, entonces ya tenemos nuestra expresión. Vamos a aplicarla en algunos ejemplos sencillos, ¿sí? Esta regla la podemos simplificar, o sea, simplificar en su uso. No es que no es que la vamos a hacer más chica ni nada, sino simplemente que si yo la quiero desarrollar como tal, se me va a complicar. Entonces, la vamos a generalizar mediante un procedimiento, un algoritmo que se le conoce como el método de los 4 pasos, ¿sí? ¿Cuáles son estos 4 pasos? Paso número 1, incrementar la función. Paso número 2, restar la función original. Paso número 3, dividir entre el incremento de X. Y paso número 4, calcular el límite cuando el incremento tiende a 0. Estos pasos siempre son los mismos, siempre van a ser en el mismo orden. Y esto nos va a ayudar a aplicar de una manera más sencilla la regla general de la derivación. Como ejemplo tenemos la función que es 2x. Entonces me dicen calcula la derivada. Para calcular la derivada de la función, vamos a seguir los pasos. El paso 1 me decía incrementar la función. Quiere decir que en todos los lugares donde aparece la x, nosotros vamos a sumar el incremento. El incremento de la variable lo representamos con este símbolo, este triangulito que se llama delta, ¿sí? Y en nuestra fórmula, en nuestro ejemplo que vimos antes, o sea, en la gráfica, lo representábamos como h. Bueno, esa h la vamos a representar con este símbolo, el incremento de x. Ahora, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado para no confundirnos. El incremento de x es estos dos, es una sola cosa. Yo no puedo nunca revolverlo con la x que está solita, ¿sí? O sea, no puedo multiplicar, si multiplico x por delta x, solamente lo puedo indicar, no puedo poner delta x cuadrada porque son dos cosas diferentes, ¿sí? Este es solamente, lo que me está diciendo es que es solamente un pedacito de la x, ¿sí? Bueno, entonces, donde aparece la x, siempre ahí ponemos el incremento y tenemos que ponerlo en paréntesis porque la x está afectada por el 2. Entonces, la x cuando se incrementó también estará afectada por el 2. El siguiente paso es restar la función original. A partir del paso 1, entonces voy a hacer el paso 2. A lo que ya tenía, ahora le voy a quitar lo que teníamos al principio, que es f de x, lo hago en ambos lados. Entonces, del otro lado le quito menos 2x, ¿sí? Entonces ya tengo que el paso 2 me indica acá una operación que
puedo reducir porque puedo multiplicar 2 por x y 2 por delta x y reducir los términos semejantes. Cada vez que en este punto podamos reducir términos semejantes, hay que hacerlo. Entonces, 2 por x, 2x, 2 por delta x, 2 delta x, menos 2x. 2x menos 2x son términos semejantes. Puedo simplificar, me va a quedar 0 y me queda solito 2 delta x, ¿sí? Entonces tengo que todo esto, f de x más delta x menos f de x es igual a 2 delta x. Ya podemos pasar al paso 3. Siempre a partir del paso anterior, o sea, con esto que tenemos ahora, continuamos en el paso 3, que dice dividir entre el incremento. O sea que todo lo vamos a dividir entre delta x. Entonces, del lado izquierdo dividimos entre delta x y del lado derecho también divido entre delta x. Aquí vamos a notar que tengo factor delta x y abajo delta x puedo simplificar. Se van a ir, me va a quedar 1 que multiplicaría al 2, por tanto voy a tener solamente 2. Y ya puedo pasar al último paso. El cuarto y último paso dice tomar el límite. A esto le voy a tomar el límite cuando delta x tiende a 0. ¿Sí? Tomar el límite de todo esto cuando delta x tiende a 0. Nada más observación. Acá me faltó copiar el menos f de x, ¿sí? Menos f de x aquí. Porque esto, recuerden, todo esto acá es la regla, es la regla general de derivación. Se va conformando al seguir los pasos la regla general de derivación. Y bueno, tomar el límite cuando delta x tiende a 0. O sea, el límite de 2 cuando delta x tiende a 0. Como es el límite de una constante, no tengo a dónde sustituir este valor de 0 y entonces su valor es la misma constante. Entonces quiere decir que la derivada de la función, la derivada de 2x es 2. ¿Sí? Y lo escribimos así. Este es el símbolo, uno de tantos símbolos que podemos utilizar para la derivada. La derivada de y se lee así. La derivada de y con respecto a x es igual a 2. Siguiente ejemplo. Calcular la derivada de la función f de x igual a x al cuadrado. Siempre siguiendo los mismos pasos. Incrementamos la función, quiere decir que en cada lugar donde aparece x, ahí voy a poner el incremento. Entonces tenemos ahora f de x más delta x igual a x más delta x. Y ya la x incrementada es lo que va al cuadrado. No ponemos x cuadrada más delta x, no, el incremento se lo ponemos a la x. Restar la función original es el segundo paso. Entonces, vamos a hacer menos f de x, es decir, menos la x cuadrada. Recuerden que siempre es a donde nos quedamos, ahí seguimos con el paso siguiente. Ahora, para poder restar y poder reducir esta expresión, pues aquí me quedó un binomio al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar el binomio al cuadrado. Entonces me va a quedar así, cuadrado de x, x cuadrada. El doble producto de x por delta x sería 2x delta x. Y aquí es donde les decía yo, fíjense, al multiplicar yo no puedo poner x cuadrada porque esta es la x completa y este incremento de x es solamente un pedacito, entonces no son iguales, ¿sí? Y delta x al cuadrado, ahí sí, delta x cuadrada, menos la x cuadrada que ya teníamos ahí, y entonces podemos restar. X cuadrada menos x cuadrada se van, y solo me va a quedar
2 delta x más delta x al cuadrado. Ya terminamos con el segundo paso, ya no puedo hacer nada más acá. Vamos al tercero. Bueno, antes, para pasar, lo podemos hacer aquí o lo podemos hacer en el tercer paso. Veo que tengo dos términos y en cada término tengo un factor común. Entonces ese factor común lo voy a tomar para escribirlo por fuera de un paréntesis. Y dentro del paréntesis me va a quedar 2x más delta x. ¿Esto por qué es importante siempre factorizar? Porque me va a ayudar en el tercer paso para dividir entre el incremento. Como tenemos que dividir en ambos lados, ya me queda factor. Recuerden que para simplificar tiene que ser factor. ¿Sí? Entonces, factor arriba, factor abajo, se van los incrementos, estos dos, y solo me va a quedar 2x más delta x. ¿Sí? Aquí sí ya está escrito correctamente, vean cómo se va conformando la fórmula general de la derivación. Y el cuarto paso, que es tomar el límite cuando delta x tiende a 0. Entonces, vamos a tomar el límite de toda esta función, 2x más delta x. Tomar el límite de 2x más delta x cuando delta x tiende a 0. ¿Cómo se calcula el límite? Pues en este caso es por sustitución directa. Vamos a sustituir. ¿Quién vamos a sustituir? Delta x es lo que me dice acá. ¿Y por quién lo vamos a sustituir? Por 0. Entonces este delta x se vuelve 0 y solo me quedó 2x. ¿Sí? Quiere decir que entonces la derivada de f de x es 2x. O sea, la derivada de y con respecto de x es 2x. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta. Profe, yo tengo una duda. Dime. Cuando se le resta la función original, es que ahí me revuelve un poquito. O sea, ¿dónde se añaden los términos? ¿Después del primero o cómo? O sea, es que no entendí cómo lo agrego. Bueno, vamos a ver. Recuerden que siempre vamos a ir al siguiente paso desde donde nos quedamos. ¿Ok? Entonces, el primer paso me dice incrementa. ¿Sí? Ponemos los incrementos. Aquí donde nos quedamos, a partir de ahí vamos al siguiente paso. Entonces, observen esto. Esto de acá, f de x más delta x, es esto que está acá, f de x más delta x. ¿Qué sigue? Menos, aquí está, restar la función original, menos f de x, que es lo que teníamos al principio, ¿sí? Menos f de x. Ahora, del otro lado, donde está la función donde estamos trabajando, a lo que teníamos en el paso 1, que era x más delta x al cuadrado, a partir de allá, véanlo aquí, a partir de allá voy a poner el menos de la resta y la función original. ¿Sí? Ahora, voy a aprovechar esta pregunta para hacer una observación. En estos dos ejemplos, mi función ha tenido solamente un elemento, un término. ¿Sí? Pero si tuviéramos más términos, entonces este menos, esta resta, me afectaría toda la función. Entonces yo tendría que ponerle también un paréntesis. ¿Sí? Vamos a ver también ahorita un ejemplo con eso. ¿Ok? Entonces, a partir de donde nos quedamos en el paso anterior, ahí vamos a hacer la resta, que es el signo menos y escribir de nuevo lo que teníamos al principio. También hay que notar lo siguiente. Del lado izquierdo, siempre va a ser lo mismo en todos los ejercicios. Tenemos que llegar a obtener esto. Siempre. Lo que va a cambiar es lo del lado derecho, que va a depender de qué teníamos en mi función al principio.
¿Sale? No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, sí, gracias. Perfecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Vamos entonces al siguiente ejemplo. Calcular la derivada de la función 1 entre x. Y aquí es donde luego empiezan a sudar porque aparece la fracción. ¿Sí? Bueno, este es ya nuestro último ejemplo de hoy. Entonces vamos a revisar. Vamos a seguir los mismos pasos. Primer paso, incrementar la función. A donde esté, ahí voy a incrementar. ¿Sí? En este caso la x está abajo, pues ahí abajo voy a poner el incremento. Segundo paso, restar la función. De nuevo, vean que del lado izquierdo siempre es lo mismo. Le añadimos menos f de x. Ahora, del lado derecho es donde viene el cambio. Lo que tenía en el paso 1, a partir de ahí, menos la función que me dieron al principio. Menos 1 entre x. Ahora, para que yo haga esta resta, pues aquí aguas porque son dos fracciones. Tenemos que hacerlo como se restan las fracciones. O sea que necesito un común denominador. El común denominador lo vamos a tener multiplicando x más delta x por x. Y en la parte de arriba, pues multiplicamos cruzado 1 por x, x, y delta más delta, x más delta x por menos 1. Bueno, el menos lo ponemos acá. X más delta x por 1, x más delta x. ¿Sí? Puedo ahora sí reducir acá los términos semejantes. Vamos a ver. Primero tengo que cambiar el signo. Menos por más menos, menos por más menos. Y x por x va a ser x cuadrado. Perdón, y vamos a ver que vamos a poder reducir términos semejantes. ¿Sí? Como me va a quedar x menos x, se vuelve en 0 y me queda solamente menos delta x. Ya no puedo hacer más. Aunque yo multiplicara estos, no me ayuda. Podemos ir al tercer paso, que es dividir entre el incremento. ¿Sí? O sea, todo lo que ya tengo, lo divido entre delta x. Aquí yo puse delta x entre 1. ¿Por qué le puse el 1? Pues para poder hacer con mayor facilidad la división de fracciones, ¿sí? Porque entonces tengo una fracción arriba, una fracción abajo. ¿Y esto cómo se resuelve? Pues con mi ley del sándwich, ¿verdad? El producto de los extremos entre el producto de los medios. De tal manera que al hacer esto me va a quedar así. Delta x por 1, pues sigue siendo delta x. Ponemos su signo. Y abajo que tenía x por esto, por el paréntesis, por delta x, pues va a ser x delta x por el mismo paréntesis que ya teníamos, ¿verdad? X delta x por el paréntesis que ya teníamos. Aquí vemos que el delta x está multiplicando a la x y está multiplicando también al paréntesis, entonces es un factor, lo que quiere decir que lo puedo simplificar con el delta x de arriba. Y atención, recuerden que cuando yo simplifico arriba y abajo, y al simplificar
aparentemente se elimina todo lo de arriba. ¿Qué me queda arriba? Arriba me queda 1, ¿sí? Entonces fueron los delta X y me quedó menos 1 entre X por X más delta X. Vamos al cuarto paso. En el cuarto paso nos toca calcular el límite cuando el delta X tiende a 0. Y para calcular el límite cuando delta X tiende a 0, pues lo hacemos así, el límite cuando delta X tiende a 0 de todo lo que teníamos en el paso anterior. Y recuerden, es sustituir ¿a quién? Al delta X. ¿Por quién lo vamos a sustituir? Por el 0. Quiere decir que este delta X se va a volver 0 y solo me va a quedar X por X, o sea, X cuadrada. Por lo que mi derivada entonces será menos 1 entre X cuadrada. Lo escribimos con su símbolo correspondiente. La derivada de Y con respecto de X es menos 1 entre X cuadrada. ¿Sí? Ya tengo mi derivada.